los elementos constitutivos. Después hablamos de el nombre, el prenombre o nombre de pila. Después hablamos del apellido o patronímico. Bien, perfecto. Siguen llegando. Hay que decirle nomás a las 8, ¿eh? Somos hijos de peores. 8:30. Buen día, adelante. ¿Cómo? Sí, tal cual. Vamos a ver domicilio, otro de los atributos de la persona. Si respecto del nombre decíamos que sirve para qué el nombre. Para designar a una persona y identificar a una persona. Para poder identificar, ¿no es cierto?, la persona tanto dentro de su familia como de la sociedad. Perfecto. Ahora bien, el domicilio, ¿qué les parece? ¿Para qué sirve? Para ubicar. ¿Y por qué será importante poder ubicar a la persona? ¿Qué les parece? Citación, ¿qué más? Bien, es importante para las notificaciones, por ejemplo, ¿sí? Para hacerle saber de alguna audiencia, alguna intimación, exactamente, para que regularice alguna deuda, etc. O sea que, fíjense ustedes, el domicilio es fundamental en todo trámite, tanto extrajudicial como judicial. Extrajudicial para saber dónde es el domicilio exacto para enviar un telegrama, una carta documento, en el caso de alguna intimación, alguna citación, etc. Como así también en el proceso judicial. Es más, en el primer escrito que presenten ustedes como futuros abogados, deberán denunciar el domicilio de su cliente y constituir el domicilio procesal. O sea, que tienen que constituir un domicilio dentro de la jurisdicción del tribunal. ¿Está claro? ¿Cómo sería eso? Sí. ¿Eso sería si no tenemos un domicilio real de la persona? Independientemente, por eso dije, el profesional debe denunciar, así se denomina, denunciar el domicilio del cliente y constituir domicilio procesal, que por lo general el domicilio procesal, ¿cuál va a ser? El del abogado, el del estudio jurídico. ¿Está? ¿Por qué es importante denunciar el del cliente también el domicilio? Porque hay determinadas notificaciones que se deben notificar en el domicilio real, como por ejemplo la sentencia, que es el fin del proceso, ¿sí? No solo en el domicilio del estudio jurídico, sino también el del cliente. ¿Por qué? Porque el demandado, quien sea la parte en el proceso, debe darse debidamente por notificado, amén de su profesional, o sea, de su abogado. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Porque es importante para trabajar la lista, porque si no localizamos lo que nos tiene un juicio ejecutivo, por ejemplo, al demandado, hasta que no se notifique. Hay que agotar todas las vías posibles. Sí, sí, hasta incluso publicación de dictos. Es que tiene que suceder porque, a ver, ¿cómo? Sucede acá que la oficina de mandamientos y notificaciones es reducido un radio
yendo paso a paso, ¿no es cierto? Vamos a ver luego las distintas modalidades en cuanto al domicilio en la actualidad, cómo ha avanzado. Pero el tema de la jurisdicción propia de la oficina de mandamientos también requiere del auxilio por parte del profesional que facilite los medios para trasladarlo fuera del radio del ejido urbano, digamos, ¿no es cierto? En cualquier domicilio de la jurisdicción es procesal. Es procesal. Es que es una obligación que impone el Código de Procedimiento y eso es genérico en todos lados, en todas las provincias como a nivel nacional también al nacional. ¿Por qué? Es necesario porque de esa manera con certeza se sabe que la notificación remitida a ese domicilio legal se lo tiene por válido, por verdadero. Cuando hablo de la jurisdicción, ¿a qué me estoy refiriendo? La jurisdicción es del tribunal, más que de la oficina de mandamiento. El tribunal concretamente, ¿sí? El juzgado donde se está tramitando la causa tiene una jurisdicción, lo que implica que puede tener más de un domicilio procesal una persona. Porque yo puedo tener un juicio acá, en la ciudad de Posadas, para lo cual yo tengo que constituir un domicilio aquí dentro de la jurisdicción donde se está llevando adelante el proceso. Pero tengo otro proceso en la ciudad de Corrientes, para lo cual debo constituir otro domicilio en la ciudad de Corrientes y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Por qué puedo tener más de un domicilio procesal, pero por ahí un único domicilio real, que es el domicilio del cliente? ¿Sí? ¿Se entiende? Para las distintas jurisdicciones judiciales tengo distintos domicilios procesales. ¿Por qué? Porque tengo distintos abogados. Porque para poder ejercer la profesión en una determinada jurisdicción, el profesional tiene que estar matriculado, lo que implica que tiene que estar habilitado para ejercer la profesión dentro de esa jurisdicción. ¿Está? Por eso es importante. ¿Estamos hasta ahí? Y ahora se agregó el domicilio electrónico. Eso es lo que vamos a ver, los distintos tipos o clases de domicilio. Acá yo les doy un concepto que ustedes después, hablando de definición y concepto, la polémica allí, pueden con sus palabras manifestar lo que entendieron por este instituto llamado domicilio, que es el lugar que la ley establece como asiento de una persona con vista a la producción de efectos jurídicos, porque indudablemente es eso. La importancia que tiene un domicilio es los efectos jurídicos que produce, las consecuencias a las cuales se tiene que tener uno. Muy bien. Vamos a ver los caracteres genéricos del domicilio. El domicilio es legal. Perdón. ¿Y cómo te da pasó venir ahí? ¿Qué pasó acá? ¿Hubo una falla? No, quedó petrificada. O un trámite administrativo, un expediente administrativo, bueno, denuncian ese domicilio real para que allí se le notifique. A su vez también, otra clase de domicilio es el procesal, como estábamos hablando hace un momento, que es el del estudio jurídico, ¿sí? Otra clase de domicilio dentro de lo que establece la ley, por eso hablamos o damos como uno de los caracteres del domicilio que es legal. Además, tenemos el domicilio electrónico, que se impuso desde la pandemia en adelante, con mayor fuerza, digamos, y es lo que se impone hoy. Bien, ese domicilio electrónico, que va a ser el domicilio nuevamente del profesional que lleva la causa, porque el profesional es el que se tiene que registrar dentro del sistema judicial
la página del Poder Judicial de cada jurisdicción, ¿sí? Y establecer un domicilio electrónico, que en la generalidad de los casos, como ser por ejemplo en el Fuero Federal, es el quit del profesional, que al mismo tiempo, ¿cómo sería técnicamente hablando desde el punto de vista informático? El profesional, ¿qué es lo que hace al ingresar? ¿Cómo se denomina eso? ¿Loguearse o qué? No entiendo. Los términos por ahí yo no los manejo muy bien, por eso les consulto a ustedes. Claro, bueno, pero eso tiene que ver, es como decir, una especie de suscripción, algo así, pero tiene su término. Debe crear usuario. Bueno, Tiene que crear un usuario. quiere su usuario y contraseña, que eso le permite obtener la firma digital, que no es poca cosa. Porque a partir de ese momento que queda registrado el profesional, creo que es el término, ahí está, gracias por la ayuda, registrado el profesional en el sistema, entonces a partir de ese momento, todos los escritos que cargue en PDF a la causa, al expediente digitalizado, ya no necesitaría la firma hológrafa. Aunque también eso depende de cada secretaría, depende de cada juzgado, porque aún hecha la ley, cada secretaría o cada juzgado tiene su librito, como nosotros los profesores tenemos nuestro librito, ¿no es cierto? Ahí está el tema de las definiciones, los conceptos y demás. Bueno, yo pienso de otra manera, mi colega de otra manera y así. Unos juzgados de acá piden la firma hológrafa en el escrito que escanea. Ajá. En el caso que patrocina, si es apoderado, solo la firma digital. Perfecto, muy bueno. Así debería ser en la generalidad de los casos, porque también en soporte papel es así. Porque en soporte papel se necesita, cuando es con patrocinio, la firma del cliente. Porque el profesional lo que está haciendo es patrocinar a un demandado, a una persona que necesita de un profesional. Sí. Porque gracias a Dios hasta ahora, para cualquier trámite judicial, necesita cualquier ciudadano el acompañamiento de un abogado. El día que ya no necesite el acompañamiento de un abogado, vamos a estar fritos. Hasta ahora no se puede presentar ningún escrito sin la firma de un profesional o la firma electrónica cuando ya está registrado en el sistema, ¿sí? Pero aún cuando tengan poder, hay juzgados y secretarías, y le digo por experiencia, que solicita la firma hológrafa, o sea, que se escanee y se cargue al sistema. ¿Por qué esa sobreabundancia cuando ya tenés registrada tu firma y tu escrito ya se incorpora al sistema? En este caso es PJN, o sea, Poder Judicial de la Nación, ya tiene tu firma electrónica. De hecho, aparece así en el sistema, logueado abajo, como la firma del juez, que también tiene su firma electrónica. Bueno, aparte de estos domicilios tenemos también el denominado domicilio fiscal, que el domicilio fiscal es muy similar también al domicilio que termino de mencionar del Poder Judicial, porque uno denuncia o constituye en AFIP un determinado domicilio y se va a tener por cierto. Y ahí, ¿cuál es la diferencia? Allí aparece una ventanilla electrónica. La ventanilla electrónica es la notificación de cualquier naturaleza que le haga el organismo, ¿sí? Incluso hay otros organismos que notifican de la misma manera, sirviéndose del servicio de la AFIP, como ser, por ejemplo, el ex Ministerio de Trabajo de la Nación, ahora Secretaría de Trabajo, dentro del Ministerio del Capital Humano, cuando hay infracción a la ley laboral y se le notifica una resolución donde se aplica una sanción por tener empleados no registrados, por ejemplo, se lo hace a través de la ventanilla electrónica, lo que implica que uno que se suscribió y denunció un determinado domicilio en AFIP
sea por válida, porque uno mismo consintió ese sistema como domicilio para cualquier notificación. ¿Se entiende lo que les digo? Tengo una duda. ¿El domicilio electrónico es el PIN o es el correo electrónico? El correo, por eso, cuando el profesional se suscribe al sistema del Poder Judicial, carga sus datos, entre ellos su domicilio electrónico, pero en realidad es su quit, porque cuando uno en el escrito constituye domicilio electrónico, no pone un domicilio electrónico común, digamos, fulano de tal, arroba tanto, sino pone su quit. ¿Por qué? Porque con el quit ya automáticamente el sistema reconoce cuál es su domicilio electrónico para dispararle cualquier notificación. Pero les aclaro algo para que vayan sabiendo también, que esa notificación que dispara la página del Poder Judicial en un primer momento fue nada más que de cortesía, lo que implica que después de un tiempo dejaron de hacerlo y ahora es el profesional que lleva la causa el que debe interesarse por el trámite que tiene a su cargo e ingresar con su usuario y contraseña, y al inicio le van a aparecer las notificaciones que le haga el juzgado directamente al profesional a través del sistema del Poder Judicial. Yo les hablo porque me manejo dentro de lo que es el fuero federal, por lo tanto les puedo dar mi experiencia. Ahora, las particularidades que tiene cada Poder Judicial provincial con su página y cómo se notifica, yo entiendo que debería ser de la misma manera o similar. ¿Por qué? Porque le dispara al usuario del profesional la notificación, lo que implica que poniendo su usuario y clave, ingresando, le debería saltar las notificaciones de las causas que lleva. Debería ser así también, tal cual como en el federal. Yo creo que en ese sentido no debería haber diferencia. Acá en Misiones tienen un directorio como si fuera un hotmail, ¿no? Es @academy.gov. Ajá. Pero va al nombre del profesional, @academy. Ese es el domicilio. Claro, o a un casillero del profesional, Exactamente. donde recibe todas las notificaciones. Cada profesional tiene Con alarmas debe ser con... No, eso tiene que denunciar cuando inicia una demanda, lo mismo la contraparte, ¿no? Tiene que presentar su... Y bueno, y a través de esos correos que se incorporan a la causa electrónica se pueden hacer notificaciones. Claro, exactamente. Bueno, eso sucede también en el federal, donde cada profesional, por supuesto, constituye su domicilio, y esto de cortesía les digo que hoy día ya no existe. En un primer momento sí recibía mi correo privado las notificaciones de determinadas causas que me hacía el juzgado, simplemente como llamado, ¿no?, de atención, como para que yo ingrese a la página y vea la notificación. Me señalaba nada más que la causa tiene una notificación correspondiente a tal causa. Bueno, tenía que ingresar y allí me daba por notificado. ¿Por qué? Porque nos teníamos que hacer el hábito de todos los días revisar nuestro casillero, digamos, o sea, ingresar con nuestro usuario y contraseña. Cosa que hoy día ya no existe. Hoy día ya directamente envía a cada profesional. Bueno, un poco también lo que ustedes seguramente tuvieron que hacer aquí, administrativamente hablando, en la institución, en la facultad, ¿no es cierto?, para recibir las notificaciones. Sí. Tuvieron que constituir seguramente o denunciar un correo electrónico, y ese correo electrónico se tiene por válido. Por eso es importante cualquier actualización dentro del sistema de Ciudad Guaraní, porque todo lo que ustedes cargaron aquí es palabra santa para el sistema y por lo tanto es válido. Ahora, si ustedes cambiaron, le hackearon ese correo y nunca denunciaron uno nuevo, y bueno, el problema siempre es de la persona que no manifiesta una nueva situación respecto de su domicilio. Eso sucede también con el domicilio fiscal. Muchas veces dicen, no, pero yo tenía ese domicilio, lo
pasa es que me trasladé a otro lugar, el negocio fue, qué sé yo, trasladado a otro lugar. Bueno, pero ¿por qué no modificaste tu domicilio fiscal? Entonces seguís recibiendo en el domicilio que figura en el sistema y se lo tiene por válido y muchas veces ni siquiera se entera, aunque ahora, les repito, es mucho más sencillo porque antes era de manera presencial. Ahora, a través del sistema es que uno ya no tiene tanta excusa. Donde usted debería ingresar a la página con su usuario y contraseña, en realidad en el ámbito fiscal se denomina clave fiscal, ¿no es cierto? Con su clave fiscal ingresa y ahí debería estar la notificación, un llamadito con una campanita diciendo tiene tales notificaciones. ¿Se entiende? Sí. A ver, nos está faltando algún domicilio que no he mencionado. Me parece que están, ¿no? Todos los domicilios que ahora se utilizan. Bueno, ¿por qué es necesario el domicilio? Porque si decimos que el domicilio es un atributo de la persona, cuando dábamos el concepto de atributo, ¿qué decíamos? Que el atributo son ¿qué? Son las cualidades inherentes a todo sujeto. ¿Qué significa esto? De las cualidades inherentes a todo sujeto. Que no puede existir una persona humana sin domicilio. Así como no podía existir, vimos el tema anterior, una persona sin el nombre para poder identificar, tampoco puede existir una persona sin domicilio. Por eso es necesario. Único en cuanto a la clase de domicilio, que ya vamos a ver cómo se clasifica. Único en cuanto a cada clase de domicilio, es cierto. Porque también puede ser, repito, como les dije hace un rato, tener más de un domicilio procesal. Pero lo que no puedo tener es más de un domicilio procesal dentro de una jurisdicción. No puedo tener. A ver qué me dicen. ¿Escucharon bien la pregunta o están todavía con lo de anoche? Dentro de la misma jurisdicción, Claro. dentro de la misma jurisdicción debería tener ¿Uno solo? Pero dependerá también de cómo se presente la parte. Porque si se presenta como me había señalado usted, con patrocinio letrado, puede que yo tenga más de un abogado, dependiendo de las causas que tenga. Porque yo no confío en los abogados, por ejemplo. En el gremio. Entonces, de ahí es que muchas veces no dan el poder a un solo estudio jurídico, sino prefieren abrir la jugada. Pero ¿saben cuál es el problema aquí? La necesidad de tener que suscribir cada escrito que presente el abogado en la causa. Y es engorroso para el abogado tener que andar detrás del cliente para cada escrito, porque a veces hay que actuar sobre la marcha porque tenemos que apelar, tenemos poco tiempo, viajó nuestro cliente y cómo hacemos para presentar la apelación dentro de los plazos legales. A veces tenemos que recurrir al plazo de gracia, que son 2 horas después del vencimiento, las 2 primeras horas, luego del vencimiento del plazo establecido en el Código de Procedimiento. Y Vamos a suponer que es tenemos riesgoso 5 esas días 2 horas. hábiles para responder. Es muy riesgoso las 2 horas esas. Sí. Y es ante el actuario, o sea, ante el secretario o secretaria. Porque no es que voy y presento en el mostrador, me pone el cargo y punto al empleado. No. Tengo que solicitar que me firme, porque recuerden que un secretario o una secretaria de juzgado es como un notario, como un escribano, certifica. Entonces va a certificar que yo presenté dentro de las 2 primeras horas. O sea, es un riesgo, porque estoy al filo. Y si se me complica porque no me funciona la computadora, no tengo energía eléctrica, Un
Un se embotellamiento. descompuso el vehículo, se encuentra en el 8º piso de tribunales y no funciona el ascensor, tengo que estar en estado físico también para subir la escalera. Ha pasado. O sea, aténganse a lo que es dejar todo para último momento. Por eso siempre tomen los recaudos y proyéctense en cuanto al tiempo en el proceso para saber exactamente qué es lo que convendría hacer en cada etapa procesal y no dejar para lo último. ¿Estamos? Ese es un buen consejo que les puedo dar. Bueno, mutable. ¿Qué significa que sea mutable? Que se puede cambiar de domicilio cuantas veces uno quiera. Hay domicilios que son más fáciles de poder cambiar, como es el domicilio real. Hoy vivo en un domicilio, mañana puedo vivir en otro domicilio y así sucesivamente voy cambiando. ¿Se entiende? Vamos a las clases de domicilio, genéricos. Por un lado tenemos lo que es el domicilio general. Dentro del domicilio general tenemos domicilio real y domicilio legal. Y luego tenemos lo que son los domicilios especiales. Los especiales, de ahí la letra A y B. ¿Sí? Vamos al general primero. Dentro del domicilio general tenemos, en primer término, el domicilio real. ¿Quién puede leer el artículo 73 del Código Civil y Comercial? ¿Recuerdan que yo les había dicho que esta materia es codificada, por lo tanto ustedes tienen que tener siempre a su lado el Código Civil y Comercial? ¿Sí? Muy bien. De su residencia habitual, pero escuchen luego porque hay una novedad respecto de este Código Civil y Comercial. Adelante. Perfecto. Esa última parte incorporó este Código Civil y Comercial que no lo tenía el Código de Vélez. Para el Código de Vélez existía un solo domicilio real, que es el de la primera parte que habla, el artículo 73, donde reside habitualmente, que es el asiento de su familia. Pero ahora, el artículo 73, en la segunda parte, incorpora como domicilio real el lugar donde se ejerce alguna profesión u oficio. Por lo general, suelen estar los dos o estas dos clases de domicilio unificados. En mi caso, por ejemplo, tengo mi domicilio, o sea, el asiento de mi familia, y en un anexo, en el mismo domicilio, se encuentra el estudio jurídico. Por lo tanto, esas dos clases que señala el artículo 73 lo tengo en un solo domicilio. Pero otro profesional puede tener el asiento de su familia en un lugar, el estudio jurídico o el ejercicio de un determinado oficio en otro lugar. Ambos son considerados domicilios reales para el Código Civil y Comercial. ¿Está claro? ¿Se comprende? Sí. Bien. ¿Cuál es la característica del domicilio real? Que tiene dos elementos constitutivos, lo que significa que si no están presentes esos dos elementos, no estamos ante un domicilio real. ¿Se entiende? ¿Y cuáles son esos dos elementos constitutivos? El elemento material o corpus y el elemento subjetivo o ánimo. ¿Qué significa eso? ¿Qué entendemos por elemento material o corpus? Es la presencia física del sujeto en el lugar. ¿Quedó claro? Ese es el domicilio, el elemento material o corpus, la presencia
presencia física del sujeto en el lugar y el subjetivo o ánimo es la intención de querer estar en ese lugar. Ojo con esto, O sea, no solo mi presencia física, sino también mi intención de querer estar en ese lugar. Esos dos elementos tienen que estar unidos para decir que estamos ante un domicilio real. ¿Por qué esto? Porque las personas que se encuentran privadas de su libertad por haber cometido algún delito en una institución penitenciaria tienen uno de esos dos elementos. El ánimo o el corpus. El corpus, o sea, eso sí, salvo que se le fugue, ¿no? Pero la presencia física en el lugar. Ahora, para querer estar en ese lugar, el ánimo le está faltando. O sea que ese no va a ser su domicilio real. Ese es un domicilio forzoso. Ese es un domicilio forzoso, pero no real. Se dan cuenta que necesariamente tienen que estar presentes los dos elementos para decir que estamos ante un domicilio real. O sea que si no tratan en conjunto los dos elementos, vas a ser el forzoso. No necesariamente, por favor, no. Porque por ahí podemos decir que tenemos más de un domicilio real. Porque estoy aquí un ratito, pero también estoy otro ratito en otro lugar. No sé si me entienden. Se ve que por algo se está riendo. Bien, entonces, en ese caso, ¿vieron que acaban de ir descubriendo cosas a medida que avancemos? Entonces, la sucursal dicen algunos. Entonces, en ese caso, fíjense ustedes que ¿cuál es el domicilio real? ¿Dónde verdaderamente tiene la intención de estar? O sea, no solo la presencia física, sino también la intención. El tema es cuando contestan, no, la intención es querer estar en... Bueno, tampoco se puede estar con Dios y el diablo, ¿no es cierto? A uno tiene que optar, bueno, eso es lo que se entiende. ¿Cómo? De la madre, ¿no? El tema es que esté con la madre, o sea que puede estar faltando el corpus, sí el ánimo. Bien. ¿Quedó claro esto? Sí. Bien, perfecto. Otra de las características del domicilio real, como vimos en la imagen anterior, es la mutabilidad. La mutabilidad, o sea que es mutable el domicilio real. ¿Qué significa que sea mutable? Se puede cambiar cuantas veces uno quiere. Hoy decido cambiarme de domicilio real, traslado obviamente mi presencia, mi cuerpo, pero también mi ánimo. Entonces van los dos elementos a un nuevo lugar y constituye un nuevo domicilio real. Este es más fácil de poder cambiar. Uno declara domicilio en otro lado que no es casa, que hace por ahí por el carnet y eso. No, por lo general uno constituye lo que podría llamarse como domicilio legal, el que figura en el documento, porque vos así lo constituiste. Porque si nos guiamos por lo que aprendimos hoy de lo que es domicilio real, muchas veces no coincide. Entonces, el real es donde realmente estás viviendo. Ese es tu domicilio. El otro podrá ser legal. Bien. ¿Cómo? Fuerte, entonces así todo. ¿Qué domicilio? A ver, Misiones tiene su particularidad. Para hacerse el carnet más rápido, hacen el carnet carnetario o se van a sacarlo para hacerse el domicilio del carnet. Y ya no demora. Todo lo que se quiera hacer por izquierda decide que ir para allá. Pero también para hacer el auto, declarar domicilio corriente, porque allá es Ahora ya no se puede declarar más así. Tienen muy controlados los inspectores. Ahora no se Puedo puede. asegurar, allá cuando nos pide
El carnet de conductor debe coincidir con el DNI. Acá también. Acá también, Ah, sí, sí, acá también. Sí, sí, acá también. O sea que dibujan, te digo. ¿No se mira? Pasa que cuando haces el cambio de DNI no se entrega. Yo tengo junto el de domicilio en Candelaria con el carnet de Candelaria. Extraviado. Escuchen, por favor escuchen porque esto es importante para su futuro ejercicio. Acá tenemos formato de licencia nacional. Sí, convenio con la nación. Convenio con la nación, pero ¿qué pasa? Dentro de los 78 municipios que están acá, tenemos licencia, formato de licencia provincial. Pero también, debido al registro provincial de antecedentes de tránsito, no te dejan sacar la licencia de otro lugar. A tu nombre, si tenés infracciones, entonces se van a saltar O Candelaria. también a otra ley. Candelaria también. Candelaria. Y es mucho más sencillo. Sí. Pero bueno, pero eso le va a servir nada más que para Candelaria. No, no, es para nacional. todo, válida para todo el país. Siempre Para que todo el cortes país. Sí. el DNI con el domicilio. Sí. Siempre Se que, perdió que ahí. coincida el domicilio del Claro. DNI con el domicilio del carnet de conducir. Pero qué bárbaro. Pero en Corrientes también pasaba lo mismo cuando yo vivía ahí. Me acuerdo de Riachuelo. en Riachuelo. Riachuelo, pero bueno, eso se regularizó también porque ahora se. Bueno, ahora capaz hace unos años, pero yo me acuerdo de que Sí. mi ex tenía el domicilio ahí y el auto lo había registrado en Sí, Riachuelo, sí, entonces sí, pagaba un monto menor, etcétera. Sí, sí. Bueno, ahora sí. se regularizó. Ahora se regularizó, pero es cierto. Hay municipios, bueno, si todos hablamos al mismo tiempo no nos vamos a entender, ¿sí? Y muy enriquecedor sería poder escucharla a todos, porque donde está ese bullicio es allí donde está el meollo de la cuestión, ¿ves? Exacto, y ahí es donde tenemos que poner la oreja porque ahí es donde realmente nos puede salvar. Están sabiendo cómo es el procedimiento, bien. ¿Cómo? Claro, sí, sí, sí. Allá también en Corrientes había departamentos donde el trámite era mucho más sencillo. En el acto ya ni siquiera te tomaban, podías no saber manejar, pero tenías tu El carnet. carnet. Bueno, así pasa en Candelaria. Sí. Tenías tu carnet, Sí. tú sabes conducir. Como para darme el vehículo, imagínense cómo vaya a regresar. No coincide el domicilio del DNI con el del carnet de conducir. ¿Qué pasa ahí? Ah, exacto, y le hacen la infracción del caso. Y te retienen porque no coincide. Eso es lo que pasa, por ejemplo, acá en Bozán, porque hay muchas personas que tienen el carnet, digamos, que pusieron en Garupao, en Candelaria, y Garupao y Candelaria no pueden hacer el carnet. No están, También el DNI te no dice están bien que asesorados. extraviaste. Claro, se te No, hace te ahí. da el paquete completo. Claro. Una constancia de domicilio, pedí el domicilio de alguien, creo que alguien debe estar prestando el domicilio y no vive, me parece. Súper poblado y te ves un chiquitito lugar. Ajá, sí. Solo el registro. Escuchen. En el caso de que, por ejemplo, tengas la cédula en un lugar, en este caso el titular, y tengas el carnet en otro lugar, ya que puedes conseguir el domicilio del DNI y del carnet en otro lugar, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, tengo mi auto radicado en Garupá y mi carnet en Posadas. Porque puede que no sea titular del vehículo. No, si es titular del vehículo. Bueno, pero vos tenés que estar habilitado para poder conducir ese vehículo. Aunque ahora tampoco es que te entregan la otra cédula. Ahora todo es mucho más sencillo. Ahora hay que esperar el lunes. A nivel país, claro. No hay problema. No te van a pedir. Doctor, No te van a pedir. ¿qué va a pasar en el futuro? No, sí te entregan, sí. Oiga, Todo es virtual. En mi Argentina hay que entrar. Sí. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando la Escuchen. renovación del carnet no sea física, sino por internet? Y yo tengo un carnet radicado en Posadas y resulta que me mudé a otro lado y sigo teniendo ese carnet. ¿Cómo va a funcionar?
Y bueno, Es que en ya realidad hay vos tendrías virtual. que cargar al sistema todos los datos que te pida como requisito. Y digamos que... Ya funciona el virtual igual. No, pero supongo yo que hay toda una verificación de esos datos. No creo que te entreguen así nomás. Van a verificar si son correctos y en función de eso o te reclamarán algo o no te habilitarán, Ahora supongo no hay yo. jurisdicción de registros. Esto salió antes. La unificación. Antes de hacer uno Claro. uno puede elegir- Igual hay que esperar la reglamentación de eso, no está vigente en su totalidad. Exacto. ¿Cómo se va a implementar? Porque, o sea, fue un anuncio, Sí. pero eso hay que esperar que se reglamente. Claro, sí, falta todavía la parte fina. Pero aún así, o sea, independientemente que no haya jurisdicción, tu cédula va a estar relacionada a tu DNI, a tu domicilio. Sí, y ya va a ser virtual, como dice el... Y de ya, hecho, ya hay es virtual, virtual. ya hay ya es virtual. virtual. Exacto. A la página Mi Argentina y allí tienen registrado. ¿Por qué? Porque vos te vas a hacer o querés hacer transferencia y demás y no tenés posibilidad de que te entreguen el carnecito. Por un lado es mejor que sea digital, disculpen chicos, pero por un lado es mejor porque si vos vendés el auto le obligás al otro que haga la transferencia. Vos no le podés dar tu celular para que lleve tu cédula. Bueno, ese es un eterno problema. Sí, Un sí. eterno problema que la solución era hacer la denuncia de venta, pero aún así también es un riesgo. Sí. Sí, porque no. seguís siendo Porque sigue titular. siendo titular. Más allá de que vos podés alegar de que a partir de tal fecha ya lo vendiste y ya quedó registrado, eso también. Sí. Pero, bueno. Pero en ese caso el domicilio también acarrea otra cosa. A ver. Por ejemplo, con el cambio de domicilio, por ejemplo, lo que hace mucho, compran un vehículo de corriente, se cambian el domicilio de corriente para poder arrendar. Claro, y después eso acarrea otras cosas, como por ejemplo las elecciones de voto. Las elecciones de qué voto de corriente. Ay, bueno, claro, Claro. porque el padrón Sí. electoral se rige. Igual ese es un mal menor. Te juro, me voy a votar donde sea. Pero todo depende. Mini viajecito a la Mientras vas yendo, pedí las fotos de los candidatos. Escuchen, todo depende porque si vos te acercás a alguna plataforma, algún partido de acá y quieren tu voto, automáticamente también te pueden... Te mandan a buscar, te dan vales. Cambio de domicilio acá otra vez para que esté habilitado a votar y figure en el padrón. O sea, todo es posible, todo es posible. Bueno, sigamos con esto. Vamos al domicilio legal ahora. Artículo 74. ¿Quién puede leer, por favor? Bueno, adelante. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales. Perfecto. Hasta ahí después vamos a ver los distintos supuestos de domicilio legal. El concepto de domicilio legal a la hora de tener que dar en el examen. Tienen que señalar que el domicilio legal es aquel que la ley presume, dice. ¿Qué se entiende por presunción legal? Exactamente, pero no es palabra santa. ¿Qué significa esto? Que se admite prueba al contrario. Pero en principio, hasta que no se cuestione, existe esa presunción legal de que ese es su domicilio. Entonces, es el lugar donde la ley presume que la persona se encuentra en ese lugar independientemente de que esté o no esté. Ahí hay una diferencia ya con el domicilio real. Porque ya no importa uno de los dos elementos. ¿Cuál? Corpus. El corpus, la presencia física, no importa, dice el artículo acá, el artículo 74 respecto al domicilio legal. Porque la ley presume que la persona se encuentra en ese lugar, independientemente de que esté o no esté. Esto, ¿ustedes leyeron derecho romano? No, ya no está en el plan de estudio. Ah, bien. Bueno, una lástima porque hay términos y adagios que seguimos utilizando. ¿Cómo ser, por ejemplo, en el tema del domicilio legal? La pregunta ¿es iure, de iure o iuris tantum? ¿Qué significa esto? ¿Se admite prueba en contrario o no se admite prueba en contrario? Bueno, acá es como preguntarle de qué color era el caballo blanco de San Martín, porque hace un rato les dije. ¿Cómo es? Blanco.
que es aquel impuesto por la ley. Por eso es forzoso, porque es el impuesto por la ley. Es el que figura en nuestro documento, en nuestro pasaporte, en nuestro DNI. Excepcional porque en determinados casos vamos a ver que existen distintos supuestos de domicilio legal, que es lo que en el mismo artículo, más abajo, se establece. En el 74, en la parte de abajo, tenemos los distintos supuestos de domicilio legal. ¿Cómo ser? En el caso de los funcionarios públicos, ¿dónde van a tener su domicilio legal los funcionarios públicos? A ver. ¿Dónde Los cumple sus funcionarios funciones? públicos tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. Ojo con eso, porque ahí están las excepciones que planteábamos. ¿Vieron en los caracteres las excepciones? Bien. ¿Por qué? Siempre les repito, pero es para que ustedes también tomen conciencia. No ingresaron a la Facultad de Ciencias Exactas. Aquí nada es absoluto, todo es relativo. Lo que implica que hay un principio general respecto del domicilio de los funcionarios. ¿Cuál va a ser este principio general? Que todos los funcionarios tienen su domicilio legal en el lugar donde estén cumpliendo con sus funciones. No, estamos en el legal. Ah, sí, eso es aparte. Sí, aparte. Ahora estamos, para no confundirse, estamos analizando el domicilio legal, ¿sí? Pero fíjense ustedes que este principio general tiene sus excepciones. ¿Cuál era el principio general? Para que no haya duda. Donde cumple con sus funciones, ese es el lugar, ese sería su domicilio legal. Salvo, dice el inciso, de que esas funciones sean como temporarias, Periódicas. Simple comisión. o de simple comisión. Fíjense ustedes, si hablamos de un funcionario policial, por ejemplo, el funcionario policial tiene su asiento, su lugar de trabajo en la jefatura de policía aquí en la ciudad de Corrientes. Pero es comisionado para investigar un homicidio en el interior, en El Dorado, vamos a suponer, ¿sí? Bueno, tiene que trasladarse el funcionario y por un tiempo, por todo el tiempo que requiera la investigación, que puede ser un mes o menos, 15 días, pero más de un día seguro. Entonces tiene que instalarse en un lugar allá, tiene que residir en un domicilio de El Dorado, ¿sí? ¿Está claro? Ahora, ese domicilio va a ser su nuevo domicilio legal porque ahí está ejerciendo sus funciones como policía. No, porque justamente está presente la excepción que establece el primer inciso, que no sea de mera comisión, o sea, que debe ser el lugar donde efectivamente, en forma permanente, cumple con sus funciones. El juez, por ejemplo, ¿dónde va a tener su domicilio legal? Ojo con lo que me digan. ¿Dónde? No, escucha, hablen fuerte. En su juzgado. Claro, exactamente, en su juzgado, en el despacho donde cumple sus funciones, en ese juzgado, por supuesto, ahí va a recibir todo lo atinente a su función. ¿Está claro? Allí se le va a notificar como domicilio legal de ese funcionario. Todo lo vinculado a su función, por eso hay que separar con el otro domicilio, porque si es un tema particular, familiar, le van a notificar seguramente en el domicilio real. ¿Se entiende? Pero acá, cuando hablamos de domicilio legal de los funcionarios públicos, en el lugar donde estén cumpliendo con sus funciones, se tiene por domicilio. Y ahí todas las notificaciones vinculadas al cargo son válidas. Para los diputados nacionales, ¿cómo sería? Y los diputados nacionales, ¿dónde están cumpliendo con su función? ¿Dónde tienen su despacho? En ese lugar, o su oficina, digamos, en ese lugar, ¿cómo? No se sabe. No se sabe. Lugar incierto, incierto. Bien.
Ya, no, el ámbito privado ya es, porque acá hablamos de funcionarios, donde tienen los funcionarios vinculados a sus funciones. Por eso el principio general habla de que el domicilio legal va a ser el lugar donde estén cumpliendo sus funciones. ¿Está? Luego tenemos en el segundo inciso los militares en servicio activo, ¿cierto? Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando. Fíjense ustedes que aclara acá, porque dice servicio activo. ¿Y por qué esa palabrita, servicio activo? Porque el activo hace la carga hospital. Exacto. Porque en el caso tanto de los militares, de las Fuerzas Armadas, como de seguridad, no es que llegan a jubilarse como cualquier otro agente de la administración pública, sino pasan a situación de retiro. ¿Qué significa eso? Que siguen estando a disposición de la fuerza por si, por X motivo, caso excepcional, son convocados. ¿Por qué? Porque se supone que es personal preparado para poder hacer la apoyatura, poder colaborar en situaciones críticas, ¿sí? Que necesite el país, la provincia, lo que fuera. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, en ese caso, tienen que estar en actividad. Y también, como en el caso del juez, ¿dónde van a tener su domicilio? Y con el ejemplo que les di del personal policial que fue a investigar en el interior. En el lugar donde estén cumpliendo con sus funciones. En este caso, como hablamos de militar concretamente, no de policía, que es fuerza de seguridad, en el regimiento o en el comando, depende donde estén cumpliendo, donde tenga su asiento para el ejercicio de su función. En el caso de los militares que prestan servicio y son designados como agregados militares, ahí cambiaría porque van a una embajada, ¿vale? Claro, en ese caso sí, su domicilio. porque cambia también su función. Exacto, cambia su función. Si bien por supuesto que va a seguir ejerciendo el rol de militar, pero cambia indudablemente su función, es otra. Exacto, sí, ya va a ser la embajada. Después tenemos los transeúntes. ¿Qué sucede con los transeúntes? Ya vamos a ver a quiénes nos estamos refiriendo cuando hablamos de transeúntes, ¿sí? Los transeúntes son las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual. Transeúntes, tal cual, no tienen domicilio conocido. Son aquellos que permanentemente se trasladan de un lugar a otro, ¿sí? Los viajantes, los circos, los parques, ¿sí? Le quiero notificar al payaso del circo. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, primero tengo que disfrazar para encontrarlo. En ese caso, lo que tengo que hacer es averiguar dónde está el circo. ¿Qué habrá hecho el ¿cierto? payaso? Y en función de localizar el circo, allí le notificaré al payaso. ¿Se entiende? Exactamente de la misma forma. Complicado ese tema. Gracias, muy amable. Profe, ¿y ¿Sí? la gente que anda en las casas rodantes sería algo así? ¿Este caso o no? Vio que ahora está de moda que Claro. hay un auge de las casas rodantes. Bueno, eso podría ser también aquellos que deciden vivir de aventura permanente. Y sí, en ese caso, siempre y cuando, ojo que estamos hablando del Código Civil y Comercial que rige en el territorio argentino. Ahora, si quieren recorrer Latinoamérica, ya es otro tema. Ya salen de la jurisdicción del Código fuera de nuestro país. Pero en lo que tiene que ver en su desplazamiento dentro del territorio argentino de un lugar a otro, en el lugar donde se encuentra. Y no nos vayamos muy lejos porque aquellas personas en situación de calle que no tienen un domicilio, deambulan de un lugar a otro dentro de la ciudad, pero por lo general siempre hay un lugar donde van a pernoctar, pasar la noche, por ahí en algún albergue o en fin. Bueno, ese va a ser el lugar donde se le va a notificar. En definitiva, donde se lo encuentre, ¿sí? Allí se le va a notificar al transeúnte. Directamente en la calle lo tienen. Y habría que buscarle, y sí. Una y calle. sí. No, por supuesto. Ahora, si vos querés asentar en el acta, o sea, en la notificación que le estás realizando, sí, se le notifica
ubicó en tal lugar por encontrarse esporádicamente en ese sitio, lo que fuera. Muy bien, y por último vamos a las personas incapaces. A ver, ¿qué pasa con los incapaces? Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes. Muy sencillo. Entiéndase por incapaces los niños, niñas, adolescentes que están bajo la responsabilidad parental de sus progenitores, o sea, de sus padres. Estos son incapaces, sobre todo los niños y niñas, ¿no es cierto?, que tienen una incapacidad plena, y lo que implica también que su domicilio legal va a ser el domicilio de sus padres. Pero también está el caso de las personas que fueron declaradas incapaces por padecer de alguna enfermedad mental. Uy, qué rico lo que está circulando ahí. Bueno, en ese caso, qué bárbaro, dinero frente a los pobres. Bueno, sigamos. ¿Ven? Ya eso ya me sacó de foco. Bien, entonces, les decía entonces que, ¿qué les decía? Bueno, decíamos entonces los incapaces por padecer de una enfermedad mental. Obvio que tuvo que haber pasado por un proceso y haber sido un juez el que determinó su incapacidad. En ese caso, al dictar la sentencia de incapacidad... Gracias. Bueno, uno más ahí. Me están esperando. Gracias, muy amable. Bien, entonces les decía, en el caso de la persona que fue declarada por juez competente incapaz por padecer de alguna enfermedad mental, en la sentencia que lo declara ya va a designar también una figura que se conoce con el nombre de curador, y este curador es su representante legal. ¿Está claro? Entonces, sí, vamos a estudiar. Exacto, esto va a incluir en el examen. Sí. Entonces, en ese caso, fíjense ustedes que el incapaz va a tener el domicilio de su representante legal, o sea, el curador va a ser también del incapaz. ¿Está? Bien. Hasta ahí lo que era domicilio general. Recuerden el esquema, cuando hablamos de domicilio general está el domicilio real y el domicilio legal. Ahora vamos a otra clase de domicilio denominado domicilios especiales. ¿Y para qué sirven estos domicilios especiales? ¿Qué se entiende por domicilio especial? Son todos aquellos que se establecen pura y exclusivamente para determinadas relaciones jurídicas. De ahí es el nombre de especial. Y lo que implica que puedo tener más de un domicilio especial, porque dependerá de cada caso en particular. ¿Sí? Ahí yo le doy un concepto genérico que ustedes con sus palabras lo podrán explicar siempre y cuando entiendan. Me parece que no es nada complicado. Es el que se establece para una o más relaciones jurídicas particulares o específicas, ¿no es cierto?, determinadas, a fin de que ellas tengan su sede jurídica en el lugar elegido. Acá entiéndase, por ejemplo, un domicilio especial en un contrato de locación, o sea, de alquiler, se establece como lugar de pago y se incluye en una de las cláusulas de ese contrato un determinado lugar, que puede ser el domicilio del propietario del inmueble o de una inmobiliaria. Bueno, ese es un domicilio especial que se establece, porque es como un acuerdo entre las partes, porque firman al final de ese contrato, que están de acuerdo en abonar allí por parte del inquilino, ¿no es cierto?, el importe del alquiler. Y así existen otros domicilios especiales. Bueno, si bien hoy hablábamos del domicilio procesal, yo entiendo que mal llamado legal, el que incluimos en los escritos judiciales de los profesionales, que es el que se debe constituir por una exigencia del Código Procesal Civil y Comercial,
Porque en realidad es un domicilio especial. Porque vuelvo a lo que les había dicho con anterioridad. Yo puedo tener más de un domicilio procesal. Todo va a depender de la cantidad de procesos que tenga en distintas jurisdicciones judiciales. No solo dentro de la provincia, sino fuera de la provincia también. En el país puedo tener en diferentes provincias distintos procesos judiciales y por lo tanto voy a tener distintos, voy a constituir distintos domicilios procesales. ¿Está? Vamos a las clases para que comprendan. Tenemos el contractual o de elección. Ejemplo, el que les di del contrato de locación o de alquiler. Allí yo incluyo una cláusula donde se determina un determinado domicilio, ¿sí?, de pago. También en el caso de la compra de un automóvil, vamos a suponer, no al contado sino financiado, entonces se establece el lugar de pago también de esa cuota, ¿sí?, o la forma de pago. Bueno, por lo general, ahora últimamente se hace de manera virtual, pero antes se debía abonar en la concesionaria. El domicilio procesal, que también termino de explicarle, que ya comprendieron, ahí les pongo el artículo del Código Procesal Civil de la Nación, a modo de ejemplo, nada más. El conyugal. Ustedes dirán, ¿pero el conyugal es un domicilio? Sí, porque con la vigencia del Código de Vélez, sobre todo allá en la época en que el codificador redactó el Código Civil, allá por 1865, que comenzó a redactar y terminó en el 69 y entró en vigencia en el 71, 1008, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjense ustedes que la mujer, los derechos civiles de la mujer estaban muy por debajo de los derechos civiles del varón. Entonces, estaban sometidas al esposo en ese sentido. Quien determinaba el domicilio era el esposo. La esposa debía aceptar, ¿sí?, el domicilio establecido por el esposo. Actualmente es de común acuerdo. De común acuerdo. Por eso es un domicilio especial, porque hay acuerdo de voluntades. El de las sucursales. Tenemos la administración central. ¿Se hace el juzgado de convivencia? El conyugal. Ese es el que denuncian, ¿sí? La pareja, digamos, que ese es su domicilio de convivencia. ¿A eso te referís? No, a lo que me refiero es que, digamos, cuando vivo con mi cónyuge, que no estoy casada, Sí. sino que convivo con esa persona y hago un papel. No, pero acá cuando hablamos de conyugal es los cónyuges en un matrimonio. No te habla de pareja, porque si no debería decir pareja genérico, donde incluiría tanto a las uniones convivenciales como al matrimonio. Acá es el matrimonio. Y en el caso que se hace. Ese es más sencillo porque es por simple declaración de las partes nomás. Pero acá sí van a tener porque te entregan un acta cuando vos te casás, un acta de matrimonio. Salvo que ahora también se registran las uniones convivenciales. Eso es voluntario, pero eso es no ante el juzgado, sino ante el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Si querés regularizar, ahí es donde tendrías que ir. Sí. ¿Querés o no? ¿Se quería? No, ya si le lleva al registro, casate ya. No, vas a tener las consecuencias. Nada porque si bien eso es lo novedoso, del actual Código Civil y Comercial, que hay un reconocimiento expreso de las uniones convivenciales, cosa que en el Código de Vélez no se llamaba unión convivencial, sino concubinato, y el concubinato no estaba regulado, ¿sí? Ahora, lo que se denomina uniones convivenciales sí está regulado, o sea que se puede inscribir ante el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Eso es voluntario. Bien. ¿El matrimonio El de la sucursal. El matrimonio no hay voluntarios. Eso es voluntario. Está indecisa, está con un pie adentro y otro afuera.
somos una ex alumna, excelente alumna, y ahí ven el cariño que me tienen mis alumnas. Bueno, gracias, igualmente, un gusto verte. ¿Vieron? Bueno. Pero acá le dimos pastelitos. Acá me dieron pastelitos. Seguro que ella no le da. Entonces ella creo que ir a comprar. Ahora en el break vamos a aprovechar. Bueno, les decía entonces que en el caso de las sucursales tenemos la administración central, como, qué sé yo, cualquier casa que tenga sucursales en todo el país, Musimundo vamos a suponer, ¿sí? Bueno, tiene su administración central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero las distintas sucursales en el interior del país realizan distintos actos jurídicos con su clientela de la zona, ¿sí? Y por ahí aquellos actos de compraventa, no al contado sino financiado, ante una irregularidad se tiene como domicilio especial en esa sucursal, ¿se entiende? Porque así se estableció con el cliente de ese lugar. Eso no sucede siempre, ¿eh? Y más ahora que determinadas empresas de servicios como de comunicaciones personal, vamos a suponer, no se hace tanto de manera presencial, sino muchas veces te ofrecen y uno acepta desde la línea, desde el llamado que le hacen. Y no escuchan todo, sino lo único que le interesó escuchar es toda la promoción que le ofrecen. Le ofrecen el oro y el moro. El tema es que, ya te doy la palabra, ante una determinada falta de servicio o las expectativas que tenía al contratar ese servicio, resulta ser de que no era tal cual lo que habían planteado. El tema es que si querés hacer un reclamo, tenés que hacer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y cómo es el tema? ¿Se dan cuenta? No siempre delegan en las sucursales, como en el caso que les di, el caso anterior de, qué sé yo, Musimundo, les dije, bueno, Musimundo, que aquella relación jurídica específica que se hizo acá en la ciudad de Posadas con su clientela de Posadas, van a tener como domicilio la sucursal de Posadas, para cualquier reclamo, cualquier tipo de intimación, lo que fuera, ¿sí? ¿Se entiende? Pero hay otras situaciones donde uno no lee la letra chica, firma o consciente, da su consentimiento y ya quedó prendido. Y el tema es que para iniciar tiene que iniciar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que implica que tiene que constituir domicilio allá, con un profesional que tenga matrícula allá, con todo lo que eso implica, ¿sí? Fuerte, por favor. Ah, la concesionaria. Explícanos a ver un poquito cómo es. Los planes, por ejemplo. No, pero en cuanto a planes de pago, decís vos. Ajá. Las financieras. Ah, sí, ese es un riesgo muy grande cuando vienen desde Buenos Aires y te ofrecen esos planes, pero resulta ser de que vos estás firmando porque las cuotas que te ofrecen son muy accesibles, en fin, pero resulta ser que ante un primer inconveniente, no, pero aquí la letrita chica dice no, hay que hacer el reclamo allá, y vos te vas y te encontrás con que no es tal cual como te pintaron. Sí. Eso también hay que tener mucho cuidado porque se presta para fraudes también. Fraudes que en forma telefónica ocurre también a veces cuando vienen y te ofrecen. Entonces, siempre tengan presente este dicho de que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Bueno, entonces, cuando le están ofreciendo... cuando le están ofreciendo muchas cosas que por allí ustedes dirán, pero ¿es tan así una maravilla? Es sospechoso. En todos los órdenes. Hay Cuando
sintonías tal vez que... sí. la señorita Sí. es demasiado Sí. linda, Puede estar loca. algún problemita tendrá. Ahora se carga de dulce, ahora le pasa el contrario. El tema es que cuando el suegro te dice sin devolución, fue de la casa, ya no hay forma de devolverlo. O las suegras suelen decir eso también. Pero por ahí son más cariñosas con los hijos. la verdad. Bueno, sigamos, cambiemos de tema. Vamos a domicilio comercial. Bueno, el domicilio comercial es el que se constituye para la habilitación del ejercicio comercial precisamente ante la Dirección de Comercio, donde establece como domicilio especial un determinado lugar para ser notificado el comercio. Pero puede ser que este comercio tenga distintas sucursales dentro de la ciudad, ¿sí? Un supermercado, vamos a suponer. Sí, ya te doy la palabra. Entonces, como tiene distintas sucursales y tendrá distintos domicilios especiales para las distintas relaciones jurídicas que hizo esa sucursal con determinados clientes. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, se diferencia. Hay distintos domicilios especiales de acuerdo a la clientela de cada una de esas sucursales. El domicilio comercial para los vendedores ambulantes es lo de Transeúnte, donde se encuentre. Sí, sí. O a veces el feriante por lo general es más estable, porque por lo general tienen un lugar donde siempre se reúnen. Claro, el tema es el ambulante. Es el ambulante que es como el viajante de comercio. Claro, es como el viajante de comercio que recorre la provincia, qué sé yo. Bueno, exactamente lo mismo estaría dentro de lo que es domicilio especial. Y el transeúnte, para determinar en el lugar donde lo encuentres. ¿Sí? Como el gitano, como el payaso. Bien. ¿Puedo tener domicilio comercial y mi domicilio? Sí, por eso te aclara acá el comercial, es para tu actividad comercial que es distinta a tu domicilio real o legal si sos funcionaria. ¿Estamos? Sí, es distinto. Este es especial. Claro, sí, el trámite que tenés que hacer para que te habiliten. Ahí tenés que constituir ese domicilio especial. Bien. Hasta ahí llegamos. ¿Quedó claro entonces el tema del domicilio? Sí. Y ahora vamos a lo que es estado civil. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, bueno, pero nos dejás con la intriga. Te reís delante de todos y sí, nos dejás con la intriga. Son terribles. Espero no estar yo involucrado en eso. O sea, te asumí como... Pobre bueno, eso en derecho se llama... escuchen. Bueno. A confesión de parte, relevo de prueba. Acá, si estás confesando, ya no hay nada que probar. Por eso no me junto más con él. Sí, por eso no se la acá. Claro. Son en ese sentido mucho más tranquilos. Muy bien. Seguimos con atributos de la persona humana. Vimos nombre, vimos domicilio y ahora vamos a ver estado civil. El estado civil, y después vamos a ver que muchos se consideran solteros y resulta que no son solteros. Nunca se recupera la soltería.
Muy triste eso. ¿Qué me pueden decir respecto del Estado civil? ¿Qué entienden por él? Sí, ya sé, me van. Ojo con lo que me digan. Es preferible que yo le diga. Sí, por favor. El Estado civil, sí, por favor. El Estado civil es. Yo presumo allí como el código. Que ustedes me pueden decir cualquier cosa. Entonces, el Estado civil es el lugar que ocupa o la posición que tiene una persona en la sociedad. ¿Sí? Y va a depender ese Estado civil. ¿De qué? Va a depender de su situación particular. Y así tenemos el Estado civil de hijo, el Estado civil de padre, el Estado civil de esposo. Ahí está el concepto genérico que ustedes después los pueden expresar con sus palabras, pero teniendo en cuenta estos elementos. Es la situación que ocupa o el lugar una persona en relación a otro en la sociedad. ¿Sí? ¿Ahí otra vez se cantó? ¿Tengo que volver a desenchufar o qué? Sí, y lo que salga con el escape. Vuelva a ponerla ahí. No, quedamos. Bueno. No sé qué pasó. Vamos a ver los caracteres del Estado civil. Dentro de los caracteres del Estado civil tenemos que es de orden público. ¿Saben por qué el Estado civil es de orden público? Porque interesa a toda la sociedad saber cuál es la posición que ocupamos cada uno de nosotros dentro de la sociedad, por los distintos actos jurídicos, las relaciones jurídicas que realizamos en el ámbito social dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, y esto implica ahí, perfecto, muchísimas gracias. No, vamos a los términos. A ver. ¿Quieren que me quede? Por favor, no, está bien. Ahí. Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Se entiende? Es importante para la sociedad en su conjunto conocer cuál es la realidad en cuanto al estado civil de cada ciudadano en los diferentes actos jurídicos. Porque vamos a suponer, en una compraventa de un inmueble, es fundamental para el escribano que interviene en la redacción de la escritura pública traslativa de dominio, determinar el estado civil del que vende el inmueble. Porque si es casado, de acuerdo a nuestro Código Civil y Comercial, necesita el consentimiento del cónyuge si estamos ante bienes de la sociedad conyugal. Ahora, si es un bien propio, ¿qué implica esto? Que lo adquirió antes de contraer matrimonio o lo adquirió con posterioridad por una donación o herencia, ese es un bien propio de cada uno de los cónyuges. No es lo que se conoce como del matrimonio, o sea, no es un bien ganancial, es un bien propio. Y eso hay que probarlo, ¿no?, ante el escribano para hacerlo saber. Si no es así, va a ser un bien del matrimonio y por lo tanto ambos cónyuges tienen que dar su consentimiento. ¿Está claro? Inalienable. Eso ustedes ya lo vieron. ¿Sí? Esos términos. ¿Y qué significa que sea inalienable? Que no está a la venta. Está fuera del comercio entonces. Sí. Yo no puedo comprar ni vender un estado civil, más de uno quisiera, ¿no es cierto? Pero no se puede, ¿sí? Perfecto. Inembargable, tampoco se puede embargar, lo que implica que se pueda afectar porque
que se pueda embargar. Imprescriptible, como dice ahí, no caduca por el transcurso del tiempo. Pero les aclaro, esto es relativo, no es absoluto. ¿Por qué? ¿Im o in? Imprescriptible, o sea, no caduca por el transcurso del tiempo. Sí puede terminar un estado civil, por supuesto, por ejemplo, en el caso del matrimonio. No es que hay un plazo establecido, un plazo legal que establezca de vigencia del matrimonio, pero sí queda a voluntad de los cónyuges dar por terminada esa unión matrimonial, o sea, ese vínculo matrimonial, cuando no quieren seguir conviviendo con esa otra persona. ¿Está claro? De ahí el divorcio exprés. Ahora el divorcio es seguro, ya no es causal, o sea, no hay que establecer ninguna causa para poder divorciarse, como era el Código de Belén. Ahora podemos divorciarnos cuando queramos, ¿sí? Profesor, Pero es- cuando dice irrenunciable, ¿Cómo? irrenunciable dice. Sí. El C, irrenunciable. Usted dijo Irrenunciable, y yo me fui inembargable. imprescriptible. Inembargable. Inembargable. ¿Inembargable o irrenunciable? Algo así. Bueno, sí, se Inembargable. podría embargar, pero Bueno. Irrenunciable. sería irrenunciable. Inembargable podría ser. Y bueno, pero inembargable también en Sí, el sí, sentido sí, que por no se eso puede digo, inalienable, embargar más allá inalienable. de que sí figura en los distintos registros, como existe, por ejemplo, la registración de la titularidad de un inmueble. Sí, yo soy dueño de un inmueble y por lo tanto, como es parte de mi patrimonio y tengo una deuda importante y no he cumplido con mi obligación, me pueden embargar. Bueno, en este caso, por más que la registración de mi matrimonio esté en las actas del Estado Civil y Capacidad de las Personas del registro, no puede ser embargado. Ahora, imprescriptible, que es el otro. Irrenunciable, no puedo renunciar, entonces ahí vamos. Irrenunciable, Sí, ¿no? bueno, eso de irrenunciable, ¿cómo? En algunos casos no puede renunciar a eso. Tienen que agarrar. Escuchen lo que dice, que hay que agarrarlo. Bueno. El tema es, ¿les parece a ustedes que realmente es irrenunciable, como dice ahí? No. ¿O cómo debemos interpretar? El estado, sí, de los hijos a los padres, sí. Propia, digamos. Yo la interpretaría así. Parece que ahí la palabra irrenunciable está con respecto a la situación que está registrada en el Estado civil. Claro. Si usted no registrada como casada, porque no registré el divorcio, salió la sentencia y está sin registrar, no puedo renunciar que todavía estoy inscrita como casada, me parece. Que va por el- De los hijos y los padres, por ejemplo. Claro, porque una cosa, a ver. Claro, que lo que pasa es que hay determinadas situaciones. Hay determinadas situaciones que si no cambia el estado civil por otro nuevo estado civil, no se modifica. No es a voluntad personal querer renunciar a un estado civil. Y bueno, en este caso está bien el ejemplo. Pidió no figurar como divorciada y figurar como soltera. Debería cambiar su nuevo estado civil si quiere, pero el de la soltería ya no va a recuperar. Podrá tener un nuevo estado civil de casada, si es que contrae nuevas nupcias. Puede ser los
Los hijos que no pueden renunciar a los padres. También. Claro, hay actos escuchen por favor, hay estado civil que es mucho más complicado poder... Claro, sí, hablando de porque general eso ya estado civil, no solo... por naturaleza no va a cambiar. Podrá cambiar el de los cónyuges, pero no podrá cambiar el vínculo que Claro, por existe, ¿no es cierto?, de padres e hijos. Si bien, ojo, que en el caso de el apellido de una persona, sí, por razones que entiende el juez que son razonables, puede modificarse. Puede modificarse en el sentido de no seguir llevando un determinado apellido. Pero cambia el estado orden civil, judicial, ¿sí? Por orden judicial. No sé, acá levanté. Sería entonces semi-mutable, por así decirlo, porque como había dado el dato, creí que la chica se quería cambiar de estado civil. Si se permite cambiar de estado de divorciada a soltera, y puede cambiar en cualquier momento. Bueno, pero eso son decisiones judiciales, no porque lo permita expresamente la ley, en forma voluntaria. No es lo mismo que, por ejemplo, lo que establece la ley de género, que yo puedo modificar mi nombre, ¿sí?, prenombre o nombre de pila, cambiando el género. Se mantiene el apellido, pero cambio el nombre de masculino a femenino, o de femenino a masculino. ¿Está? En ese caso, tiene que ver con el género, pero no con el tema del estado civil. El estado civil, ¿por qué? Porque esto hace también a la seguridad jurídica. Porque imagínense si vamos a estar a nuestro arbitrio, ¿sí?, como dice ahí, renunciando permanentemente a nuestro estado civil, podría ocurrir cualquier cosa, sería un caos. Entonces, como es de orden público y le interesa al Estado y a toda la sociedad conocer cuál es el verdadero, valga la redundancia, estado civil de cada ciudadano, entonces no es fácil el renunciamiento. ¿Está? Y el tema de imprescriptible no caduca por el transcurso del tiempo. Es porque no es que uno cuando contrae matrimonio dice que, bueno, yo acepto casarme o contraer matrimonio con fulana de tal, pero por 10 años. Y ahí deberíamos renovar nuestro voto. Bueno, no existe ese límite de tiempo. O sea, imprescriptible o prescriptible en cuanto al transcurso del tiempo, en ese caso no existe. No sentido de irrenunciable, o sea, Irrenunciable significa que si vos tenés un estado determinado, deberías, si querés cambiarlo, iniciar el trámite pertinente para cambiar de estado. Pero en principio, a título personal, vos no podés renunciar porque sí nomás de ese estado. Hasta que no surja un nuevo estado, es como decía acá el alumno, yo porque por más que quiera pasar al estado civil de casado, si no se dan las circunstancias, y aún dándose las circunstancias, tengo que hacer el trámite pertinente para figurar ante el registro con un nuevo estado. Entonces yo no puedo renunciar a título personal cuando yo quiera, sino porque las circunstancias hacen que se modifique mi estado. O sea, tenemos que tomar en base la seguridad jurídica primero. Claro, por supuesto, sí, tiene que ver con eso. Porque recuerden que uno de los caracteres, el primero de los caracteres que mencioné y están en el material, es que es de orden público. Y que no se puede cambiar. En principio, por voluntad personal, salvo que esa voluntad personal la materialice en un trámite, ¿sí?, judicial, ahí sí, pero ya hice el trámite pertinente, digamos, como para cambiar. ¿Estamos? Acá hay que hacer una distinción importante. Una cosa es tener la posesión de un determinado estado civil y otra cosa es tener el título
título de un determinado estado civil. En la generalidad de los casos van de la mano tanto el título como la posesión de estado civil. Yo, por ejemplo, tengo el título de estado civil de padre, pero al mismo tiempo tengo la posesión de estado civil de padre. ¿Cuál es el título? ¿Qué es lo que a mí me dice que tengo el título de estado civil de padre? Exacto. El acta de nacimiento donde consta que fulana de tal es mi hija. ¿Está? O sea, la filiación. Ese es el título, el documento, el instrumento. ¿Cómo? Ese es irrenunciable. Tanto que querías, viste, encontrar un ejemplo. Bueno, ahí está. Irrenunciable. ¿Sí? Ahora, ojo, que eso es irrenunciable, pero la posesión de Estado, ¿cuándo yo tengo la posesión de Estado de padre? Cuando yo cumplo con mis obligaciones como padre, me comporto como padre. No, perdé cuidado que ahora es más de los 18 también. Es mucho. 35 son los nuevos adolescentes. A veces toda la vida también. A veces toda la vida. En el sentido de que, en el sentido de cumplir con mis obligaciones de padre en cuanto a educación, vestimenta, alimento, etc. Entonces ahí estamos que tanto la posesión como el título están unidos. Pero a veces se tiene el título pero no la posesión de Estado. En el caso de los niños y niñas en situación de calle, ¿sí? Los padres, si te he visto no me acuerdo, en su momento lo reconocieron como hijo, tienen el título de Estado civil de padre, pero ¿qué está faltando? Ante el abandono, no tienen posesión de Estado. ¿Qué es esto? Se dice que hay posesión de un estado de familia cuando una persona ocupa una determinada posesión. El hijo, independientemente de que sea legítimo titular del mismo. ¿Por qué es eso de legítimo titular? Porque a veces yo puedo comportarme como un verdadero padre con un niño o niña y nunca haberlo reconocido o haberla reconocido como hija. Por el caso cuadrado, por ejemplo. Exacto, ahí hay posesión de estado civil de padre, porque se comporta como un verdadero padre. Le asiste, le acompaña al colegio, asiste a las reuniones como tutor, etcétera, etcétera, como si fuera realmente el padre. Pero resulta que está faltando el instrumento que acredite. ¿Por qué? Porque nunca hubo un reconocimiento. Ahí tenemos posesión de estado civil de padre, pero no el título de padre. Estado civil de esposos es el caso de las uniones, ¿sí? La convivencia. En el caso de la convivencia, no, la alumna aquí que mencionó la convivencia, por eso. En el caso de la convivencia, está faltando el título que acredite dicha situación. Existe la posesión, sí, porque se comportan como verdaderos esposos, como verdaderos cónyuges, conviven, cohabitan, hacen una vida marital, pero sin tener el reconocimiento de un instrumento que así lo acredite, ¿sí? O al revés, tenemos el título, estamos casados, pero no cohabitamos. Entonces, ahí tenemos el título, ¿sí?, de casado, pero nos está faltando la posesión de estado civil de casado. ¿Se entiende? En la generalidad, repito, están unidos, tanto el título como la posesión. Pero hay que saber diferenciar lo que es tener el título de un determinado estado civil y la posesión de un determinado estado civil. ¿Está claro? Pero también está el certificado de unión civil, o sea, Sí, es lo que le dije, que ella puede registrar si quiere, claro, ante el registro del Estado Civil. ¿Cómo se le escapó de eso? Dije. Sí.
Exactamente, sí. Eso es trámite. Eso es importante. Pero muchas veces también por el vínculo a través de los hijos. Eso facilita muchísimo. Profe, hoy en día acá, para pedir una vivienda, se te pide la unión civil porque Claro. se daban solamente con el certificado de domicilio, nomás con el cónyuge. Y que eso podía ser un fraude muchas veces. Claro, esa hora te piden la unión civil, certificado que no vendría a ser algo que ya es aceptado, es solamente registrado. En cualquier momento poder ir y decir, yo ya no vivo más con esa persona, Claro. y se rompe el vínculo de... Exacto. Sin necesidad de hacer un trámite como en el caso del divorcio. Ahí está la diferencia entre la unión convivencial y el matrimonio. Pero las dos valen de la misma cualquier caso. El mismo efecto jurídico. Exacto. Sí, tal cual. Bien. ¿Por qué? Porque se da la posesión, nada más que el título es diferente. Yo creo que para la obra social, para poder ponerla en la cónyuge, se pediría registro civil. Exacto. Muy bien. Requisitos para que haya posesión de Estado. Entonces, quien reclama al Estado debería estar usando el apellido. Bueno, esto en la actualidad no es tan así. Sí, en una época que era muy común cuando no estaba del todo reglamentado el tema de la registración del nombre. Te hablo de un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, porque les recuerdo que el codificador Dalmacio Vélez Arfield no incorporó nada respecto del nombre. Recuerdan que yo les había dicho que eso quedó para ser registrado por las parroquias de la Iglesia Católica, hasta que se vio esa necesidad porque muchos ciudadanos quedaban al margen, al no ser católicos no se acercaban a las parroquias. El trato es fundamental, porque el trato es lo que a todas luces se demuestra. Silencio, por favor. ¿Ves? Eso es lo que no ocurre en el Zoom, claro, porque como yo no les escucho, seguramente con el celular y qué sé yo, están a la orden del día. Ahora, en la clase presencial es notable, ¿vieron? Es como la posesión de Estado Civil y el título, ¿vieron? Acá en la posesión, porque estamos vivo y en directo, el trato es fundamental, porque de esa manera, para acreditar ese trato, se puede recurrir a testimoniales en un juicio de filiación. La fama, la familia o sus amistades lo debían considerar como legítimo titular del Estado que pretende tener. O sea, muy relacionado con el anterior, con el trato. ¿Por qué? Porque la familia de alguna manera integraba también a esa persona como un miembro más de la familia sin estar debidamente registrado. Entonces ya existía el trato, lo único que faltaba era la registración, o sea, obtener el título. Todos estos requisitos para la posesión de Estado Civil quedan a un lado por medio de la prueba de ADN que acredita que es el verdadero padre biológico y a partir de ese momento tiene la obligación de reconocerlo. ¿Qué es lo que dice acá? Actualmente la jurisprudencia toma en cuenta el trato así que ha admitido la posesión de Estado de hijos si este, a pesar de no llevar el apellido familiar, recibía constantemente el trato como tal. ¿Cómo se prueba el Estado Civil? La prueba fundamental, ¿cuál va a ser? En un trámite judicial. Fíjense ustedes. El acta de matrimonio. En el caso del matrimonio, el acta de matrimonio. En el caso de un sucesorio, para yo acreditar que es mi padre el que falleció, el acta de nacimiento, porque ahí va a estar aceptado el vínculo, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Esa es la prueba más importante. Acá, en esta parte del material, le hago un poco de historia contándole lo que ya todos saben, porque ya les expliqué en otro momento, de la situación particular de las registraciones que surgieron con posterioridad los registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas, porque antes lo llevaba la Iglesia Católica a través de sus parroquias.
¿De qué manera se protege el estado civil de una persona? Tenemos distintas acciones en el ámbito judicial. Tenemos la acción de reclamación y la acción de impugnación. Cuidado con estos términos. No se confundan porque el nombre es idéntico con las acciones protectorias del nombre. ¿Recuerdan las acciones protectorias del nombre? Que justamente tenemos la acción de reclamación cuando exigimos que se reconozca nuestro nombre cuando se es desconocido. No nos quieren reconocer con nuestro nombre completo y exigimos que se nos reconozca con nuestro nombre completo. Entonces, iniciamos la acción de reclamación del nombre. También la de impugnación del nombre, nada más a título para recordar nada más. ¿Cuándo vamos a ejercer la acción de impugnación en el caso del nombre? Cuando otra persona usa mi nombre sin tener derecho a usar. Recuerden el caso de la abogada, de la colega de La Plata que le inició al artista, ¿sí? Florencia de la Vega, ¿sí? Y teníamos otra acción más como medio de protección que acá no figura porque no estamos en el nombre. ¿Cómo? Protección del nombre. Exactamente. ¿Y en qué consiste esa acción? Es cuando se utiliza el nombre de una persona de manera extravagante, o sea, la forma graciosa, también lo que pasó en el caso del dinero en los programas. Ridiculizado, ¿no es cierto? A determinados personajes. Perfecto. Y afecta su buen nombre. Entonces, por ese motivo iniciaron esta acción. Acá, ¿por qué les traje lo del nombre? Porque el título de estas acciones son exactamente lo mismo para proteger el estado civil de una persona. La acción de reclamación, como su nombre lo indica, es reclamar, peticionar se me reconozca el estado civil de hijo de fulano de tal, que es mi padre biológico. Entonces inicio ante la justicia la acción de filiación para ser reconocido como hijo de fulano de tal. Si con anterioridad fui reconocido por otro señor, voy a iniciar la otra acción al mismo tiempo, que es la acción de impugnación. Impugnar significa solicitar se deje sin efecto ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque si estoy solicitando el reconocimiento de mi padre biológico, no puedo mantener el de esta otra persona que evidentemente no es mi padre. Entonces voy a impugnar esa paternidad y voy a solicitar el reconocimiento por parte de mi padre biológico. O sea, doble herencia no se puede tener, por ejemplo, el del padrastro de última y el del papá. No, salvo una donación que se quiera hacer. Claro, pero no directo, no por herencia. Exacto, por el vínculo. ¿Cuánto se puede solicitar la filiación? En caso de, por ejemplo, Es imprescriptible. Acá en cualquier momento. De hecho, hay personas grandes, muy grandes, que a esa altura de su vida descubrieron quién era, pero todo por supuesto dependerá de cada caso en particular, porque por ahí es más simbólico que otra cosa de una persona adulta mayor. ¿qué pasa en el caso de una sucesión, por ejemplo? Y yo creo que por esto es que la adulta mayor quiere reclamar, porque algo quiere ligar si se abrió el sucesorio de alguien importante con un patrimonio importante y nunca fue reconocida como hijo o como hija, entonces puede iniciar. Para lo cual deberá probar, ¿no es cierto?, el vínculo a través de un estudio de ADN. Si está fallecido, bueno, si es posible rescatar algo de ADN o bien de algún familiar directo, que podría ser un hermano, una hermana. En el caso de la impugnación, vamos a repasar el de la acción de reclamación. En el caso de la acción de reclamación es la que tiene por objeto hacer reconocer el estado del cual se es titular. Hijo que reclama, se reconozca su filiación legítima en caso de ser desconocido por los
niñas o adolescentes que fueron abandonados por ambos. Entonces inicia a ambos, ¿sí? Al papá y a la mamá, les reclama la filiación. En el caso de la impugnación es la acción por la cual se intenta desconocer el estado de una persona, impugnación de paternidad, por haber sido concebido el hijo antes de la celebración del matrimonio o por imposibilidad de acceso sexual del marido durante el periodo de la concepción. Pero sin embargo, la señora embarazada se casa con un señor a quien le hizo creer toda la vida de que era su hijo el que llevaba en su vientre, hasta que después se descubrió. Entonces allí es que ya hablamos del hijo o la hija que inicia esta acción de impugnación respecto de ese señor que lo reconoció muy amablemente, dándole las gracias, pero le inicia la acción de reclamación a su padre biológico.